difusión del conocimiento, formación agrícola, acompañamiento, servicios de video. Verde Ter Production se compromete con la transición agroecológica. En orden, primero voy a presentar un poco la metanización como me habías pedido y después presentaré la granja. En realidad nosotros hemos trabajado la autonomía de los insumos realmente a lo largo a lo largo de nuestra aventura en, digamos, nuestra explotación. Entonces nosotros trabajamos mucho con efluentes, ¿no? Así que especialmente con digestato, pero verán que también utilizo otros. Entonces la metanización, en pocas palabras, ¿no? O para quienes aún no están familiarizados con esto, aunque cada vez se habla más del tema, en realidad es una digestión de la materia orgánica. Entonces, en realidad, en lugar de que sea digerida completamente por el suelo, aquí tenemos una digestión anaerobia de una parte de la materia orgánica que produce biogás y luego genera digestato. Para precisar, el biogás representa aproximadamente el 10% del peso de la materia orgánica digerida y el digestato, alrededor del 90%. Y de ese 90% también hay un 90% de agua y queda un 10% de materia seca en el digestato. Eso es, así que el digestato está compuesto esencialmente de agua. Hasta la fecha hay aproximadamente 1.200 unidades de metanización en Francia, de las cuales 850 son agrícolas, distribuidas un poco por todas las regiones, más particularmente en la región del Gran Oeste, principalmente con efluentes ganaderos, y más bien en nuestras regiones del Gran Este, Altos de Francia, Isla de Francia, más bien con sistemas principalmente vegetales. Estas unidades comenzaron hace unos 10, 15 años para aportar ingresos complementarios para complementar la valorización de los efluentes ganaderos. Y hoy en día esto ha evolucionado un poco hacia la producción de biometano inyectado en las redes. Así que aquí más bien se trata de unidades un poco más grandes que valorizan más biomasa. Eso es, sabiendo que la biomasa que se debe valorizar en un metanizador siempre debe estar relacionada con lo que las explotaciones pueden producir. Y siempre la palabra autonomía, ya sea para la ganadería, para los cereales o para la metanización, es siempre esa palabra la que vuelve. Es muy importante. Eso es. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, las ventajas y los límites de la metanización. Primero, las ventajas, pues es que se produce una parte de los fertilizantes. Bueno, digo una parte porque en realidad la metanización con el digestato lo devolvemos al suelo. Si estamos en un circuito cerrado en la explotación, exportamos nitrógeno a través de las producciones alimentarias, así que se pierde y hay que reponerlo. Entonces, o llevamos fertilizante o llevamos residuos que contienen nitrógeno al metanizador. Entonces pueden ser residuos externos, pueden ser residuos de otros agricultores, pero en algún momento también habrá que esparcirlos en las tierras. Por lo tanto, hay que prestar atención al cierre del ciclo del nitrógeno y del ciclo del carbono en la metanización. Así que voy a insistir en eso. Entonces producimos una parte de los fertilizantes, también producimos energía local. Todo esto en relación con una economía circular si trabajamos con nuestro territorio. La diversificación de los ingresos resulta interesante, sobre todo porque trabajamos con contratos a largo plazo. Así que es una energía que nos compran mediante contratos de 15 o 20 años. Por lo tanto, es algo nuevo en el sistema agrícola. Y luego también se pueden tener convocatorias de proyectos complementarios. Es decir, a menudo nos damos cuenta de que las explotaciones con una planta de metanización orientan o valorizan su producción de forma diferente, así que son más fáciles de instalar, por tanto más fáciles de diversificar, de cambiar de modelo y sobre todo de volver a trabajar la autonomía. Las limitaciones son que no debe convertirse en una actividad principal. La metanización debe ser complementaria a la actividad agrícola, pero no transformar la granja en una unidad de metanización. No crear conflictos de uso entre las diferentes cadenas de producción.
Hoy en día eso empieza a ocurrir un poco, donde a veces hay conflictos de uso entre materiales que pueden destinarse a la valorización animal o a la valorización para otra energía y que también pueden ir a la metanización. Ahí hay que tener cuidado. Y no hay que descuidar las adaptaciones agronómicas precisamente como el ciclo del carbono y del nitrógeno. Es decir, que en un momento dado, cuando se construye un metanizador, eso necesariamente va a poner en cuestión algunos principios agronómicos básicos que Conrad mencionó antes y a los que realmente hay que prestar mucha atención. Y luego la inversión que hoy en día se ha vuelto muy elevada hace que tengamos una industria completamente paralizada y que probablemente volverá a arrancar, pero con sistemas un poco diferentes respecto a lo que hemos tenido hasta ahora. Así que hoy en día en mi explotación realmente se trata de buscar la autonomía. Así que, bueno, nos conocimos con Conrad cuando quizás todavía teníamos un poco más de cabello los dos, pero hemos recorrido un pequeño camino juntos. La durabilidad de los sistemas es realmente algo que ha marcado nuestra explotación. Y cuando hablo de durabilidad, me refiero a la durabilidad del suelo, de las personas y de nuestra adaptación al territorio. Luego, seguir produciendo mejor con menos y adaptarse a los desafíos energéticos, sabiendo que cada finca, bueno, la nuestra, es diferente de la de Guillaume. No estamos en absoluto en el mismo clima ni en el mismo contexto pedoclimático, así que nos adaptamos a nuestro contexto. Podemos pasar a la siguiente. Una rápida presentación de la explotación. Sobre el recorrido, venimos de una GAEC de 2 personas donde siempre hemos hecho ganadería en la explotación. Pasamos por un sistema lechero más o menos desde 1978 hasta 2014. En la explotación ha habido varios cambios importantes, personas que se jubilaron, personas que regresaron como empleados. La producción de leche se detuvo en 2014 y pasamos a producción ecológica en 2014 en toda la explotación, es decir, tanto en el taller de carne como en el de leche. La particularidad es que siempre hemos tenido praderas en la explotación, así que las 120 hectáreas de praderas son praderas naturales que nunca han sido roturadas y la superficie destinada a cereales ha aumentado un poco. Hemos estado haciendo diagnósticos de carbono desde hace bastante tiempo. Bueno, esto se ha hecho desde hace mucho, Así que en 2017 hicimos nuestro primer diagnóstico de carbono. Así que eso nos permitió ver un poco cómo podíamos evolucionar en la explotación. Entonces, en 2014 producimos el 100% de nuestros fertilizantes orgánicos, ya que nuestro metanizador, y esto lo veremos un poco más adelante, introducimos efluentes y residuos externos. En 2016 volvimos a la autonomía de nuestros combustibles. Hoy hemos montado una pequeña estación donde valorizamos una mínima parte, el 5% de nuestra producción de biogás en combustible, pero aún así representa 3 veces el combustible que consumimos en la explotación. Hoy en día se consume principalmente en vehículos, recolección de leche, autobuses escolares, vehículos particulares, pero también tenemos vehículos, tractores a gas. Por ahora tenemos uno durante 2 meses y estamos probando un poco algunas cosas con él. Y la proyección, bueno, yo no voy a ver toda la página, pero creo que podemos deslizar un poco mi página. La proyección para los próximos años es recuperar la autonomía en la transformación de nuestros productos. Y entonces, en 2023, estamos construyendo una almazara para transformar la totalidad de nuestras semillas de colza y girasol, además de las semillas de los vecinos en todo el departamento. Así que ahora tenemos un contrato con una asociación para suministrar tortas de extracción ecológicas a un fabricante de alimentos para el ganado.
Y la última parte del proyecto es la plantación de huertos, invernaderos calefaccionados y molinos harineros. Y todo esto está gestionado por una SCOP, porque también creemos que la sostenibilidad de la transmisión pasa por modelos diferentes en cuanto a las estructuras jurídicas a nivel de la explotación. Eso es. En cuanto a los cultivos, tenemos una quincena: colza, centeno, cáñamo, girasol, maíz, espelta pequeña y diferentes tipos de trigo, invierno, primavera y duro, todo en cultivo ecológico. Entonces, la metanización en nuestro caso es una explotación, es una unidad de 350 kilovatios, como les dije, que produce aproximadamente 60 toneladas de combustible al año, y nosotros consumimos 25.000 litros en combustible equivalente a fuel. 50% de biorresiduos agroalimentarios, además de los efluentes de la ganadería. En realidad, iba a decir, es mi fertilizante. Bueno, en realidad es mi producción de energía, es mi carbono externo que recupero de los residuos agroalimentarios. De hecho, bueno, es todo el carbono que pudimos producir en la explotación y vender en cereales, ahora más en leche, pero en leche y en carne. Y recuperamos una parte, y en esos residuos también recuperamos nitrógeno. Y en realidad, bueno, ese nitrógeno no tiene ninguna, voy a decir, no tiene pérdidas durante el proceso de metanización, pero tiene una pequeña ventaja, y es que lo transformamos en nitrógeno amoniacal y en nitrógeno orgánico. Y ambos, bueno, creo que Conrad lo explicó bien hace un momento, el nitrógeno amoniacal y el nitrógeno orgánico son muy, muy interesantes para sistemas autónomos. Entonces, aproximadamente de las 9.500 toneladas de insumos, tenemos 8.000 toneladas que se esparcen, porque hay 1.500 toneladas que se van en forma de gas, que son cogeneradas o que se transforman en combustible. Y por lo tanto que se esparcen en la explotación o en la explotación vecina. Pero también utilizamos otras fuentes. Tenemos estiércol que no se metaniza y que permanece como estiércol para usar en las explotaciones, en los esparcimientos, sin metanización, sin digestato. Así que circula por la explotación a lo largo de los cultivos. Y en 2021 comenzamos nuestros primeros aportes de BRF. Así que tuvimos 60.000 toneladas de BRF esparcidas que se mezclan con el estiércol en el campo. Y entonces tenemos unas 60 hectáreas que han sido fertilizadas. Las podas se restituyen prácticamente todas en colza, girasol, maíz y una parte de los cereales. El resto de la paja se recoge ya sea para nuestro propio ganado o se exporta a agricultores que nos traen estiércol y sobre cuyos campos esparcimos digestato. Porque para ellos, que también tienen estiércol, el digestato puede ser un aporte complementario. Esto se los he puesto, pero no sé si vamos a detenernos mucho en ello. Es un ejemplo de las parcelas que tenemos en la explotación. Nosotros estamos a 400 metros de altitud. Son parcelas que están más bien entre 20 y 30, 35% de arcilla, así que con tasas de materia orgánica que son bastante altas. Estamos más bien en un poco más de 2,5 hasta 4, sin problemas particulares, solo un poco de hidromorfía. Por otro lado, todas las tierras están drenadas al 100%. El digestato, aquí les mostré una foto, pero realmente es para mostrarles que el digestato es prácticamente aún más reactivo que un fertilizante mineral. Siempre digo, el digestato podríamos acercarnos al curso de agua y no tendríamos problemas de pérdidas en el agua. A diferencia de un efluente de ganadería, el digestato es como un fertilizante orgánico. No sé si se puede leer en la hojita que les puse al lado, pero mi digestato, en mi caso, hoy tiene 8 unidades de nitrógeno y tiene más unidades, tiene aproximadamente 2/3 de nitrógeno orgánico y 1/3 de nitrógeno amoniacal, lo cual me viene muy bien. Eso es todo, gracias. Luego, la particularidad que tenemos en nuestro caso, porque trabajamos mucho la biología en el digestato, es que la mitad de la materia seca es materia mineral, porque utilizamos mucha tierra de diatomeas en nuestro digestor, y la tierra de diatomeas permite digerir aún mejor la materia orgánica, ya que creamos una superficie de contacto. Es como si pusiéramos arcilla en un digestor.
por lo tanto la digestión ocurre mucho mejor. Mi objetivo con el digestor es que produzca la mayor cantidad de energía posible, no necesariamente la mayor cantidad de carbono para devolver al suelo. Pero como tenemos residuos externos, intento mantener el carbono con mis cultivos de cobertura, es decir, seguir manteniendo siempre el 100% de la superficie cubierta, trabajar solo con BRF, estiércol que no está degradado ni compostado y complementar con digestato. Esa es un poco la particularidad quizás que tenemos en comparación con otros metanizadores que trabajan principalmente con cultivos intermedios. El digestato, por supuesto, también, ya que proviene de residuos agroalimentarios. También tenemos muchos oligoelementos, azufre, fósforo, potasa. Hoy en día encontramos todos los elementos en él. Incluso he dejado de encalar. Hoy, al dejar de encalar, incluso estamos mejor en términos de... Hace un momento mencioné a Guillaume, ¿no?, que hablaba de Guillaume Ducerf y de las plantas bioindicadoras. Hoy en día orientamos más hacia las flores un poco mejor, mientras que antes tendíamos a encalar demasiado y teníamos problemas de desherbado. Luego les he puesto algunos cultivos, es para mostrarles, estos son cultivos de este año. Hacemos bastante trigo blando, alrededor de unas 50 hectáreas. Es realmente nuestro cultivo principal. Los rendimientos van de 70 a 30 quintales, con un promedio alrededor de 45 a 50 quintales. Un poco de trigo de primavera. Lo cultivamos sobre todo por la proteína, para mezclarlo con nuestros trigos y así obtener un poco más de proteína en nuestras mezclas. Un poco de trigo duro. Les he puesto algunos precios actuales en agricultura ecológica, que ya son precios de al menos 3 años y que siguen siendo los mismos este año. Los sistemas de desherbado son sistemas de desherbado mecánicos con pasadas de rastra de púas. El primero, que es el más importante para nosotros, es una pasada de rastra de púas a ciegas, donde pasamos la rastra de púas 2 o 3 días después de la siembra del trigo, antes de que haya comenzado la germinación, pero en el momento en que las plantas pueden ser abortivas. El principio es hacer que todas las semillas, todas las malas semillas aborten unos días después de la siembra. Y luego el digestato se aplica a menudo en febrero o marzo. Y con una pasada de la espelta pequeña es un cultivo interesante para nosotros porque es un cultivo alelopático como el centeno, así que lo intercalamos en nuestras rotaciones para limpiar. Es decir, cuando empezamos a tener un problema con mucha maleza en agricultura ecológica siempre es un poco complicado, no es sencillo, así que la espelta pequeña viene a romper nuestras rotaciones. Así que la espelta pequeña, rendimientos mucho más bajos, pero un precio de valorización muy bueno. Así que hoy en día va muy bien. Los alcanzo después. Entonces, tenemos algunas culturas que a veces no son fáciles en ecológico, pero como ahora tenemos cada vez más herramientas de escarda, son cultivos que igual podemos hacer bien. Y sabiendo que con digestato, de todas formas, tiene un efecto estimulante. Así que también hacemos cultivos de primavera como maíz y girasol. Aquí esto es un girasol. Este es el girasol de este año. Se pueden ver algunas quenopodias que han pasado. No es un problema. Al final uno se acostumbra, en ecológico también nos acostumbramos a tener una parcela que no siempre está limpia y a limitar el número de pasadas. El girasol, al igual que el maíz, suele recibir aportes de digestato, más bien a finales del verano, antes de los cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura se aplastan. Intentamos no labrar mucho, pero a veces lo hacemos porque priorizamos que haya la menor cantidad de maleza posible. Y luego se siembran con sembradora monograno y se hacen escardas mecánicas. Este año solo se hizo una escarda mecánica, por eso todavía queda un poco de cenizo. El maíz, igual como pueden ver, entre las hileras todavía quedan cenizos en el fondo. Aquí el maíz creció demasiado rápido entre las 2 escardas, así que no pudimos hacer la segunda escarda. Siempre habrá un poco de plantas, de adventicias. No hay nada dramático. En cuanto al maíz, ha tomado la delantera. Las adventicias, como verán, también las usamos como compañeras en otros cultivos. Aquí el maíz es igual, fertilización del cultivo de cobertura con un pase en primavera y siembra con sembradora monograno.
con 1 o 2 pases de escarda. Este año solo hemos hecho un pase de escarda. La colza. La colza es un poco particular. La colza también se escarda, así que se fertiliza en otoño. Es el único cultivo que se fertiliza en otoño. Esto es para tener una colza muy fuerte. Cuanto más fuerte es la colza, menos sensible es a los insectos. Los insectos ya no son un problema en la colza para nosotros, ya que vamos a tener una capacidad. Vamos a escardar la colza en otoño, pero siempre vamos a tener de todas formas malas hierbas. Y de hecho, en la colza vemos que hay interacciones entre las malas hierbas. En nuestra zona tenemos mucho vallico como Verónica y Pamplina. Y esas malas hierbas pueden acompañar a la colza hasta el final sin problema. Una Pamplina y una Verónica que van a estar en flor en enero, febrero. Llegamos al final del ciclo de esas malas hierbas. Van a consumir un poco de nitrógeno, pero me lo van a devolver. Por ejemplo, este año hemos pesado una biomasa de malas hierbas en el mes de junio que equivale a 4 toneladas de materia seca por hectárea, que es esencialmente un acolchado de vallico, pamplina y de ¿cómo era, Verónica? Hacemos una planta acompañante con una cubierta durante el cultivo. Lo que aún no hemos hecho y que Guillaume hace y que Conrad divulga y anima un poco a los agricultores a hacer es sembrar leguminosas como cultivo intercalado bajo nuestras cosechas. Eso hoy en día lo vamos a hacer poco a poco. Nos faltaba el equipo en la escardadora. Hoy en día nuestras únicas leguminosas en la rotación están en nuestras cubiertas vegetales. No tenemos leguminosas puras en ecológico porque tenemos digestato, tenemos mucho nitrógeno. Y hoy en día, por ejemplo, cultivar soja o habas no funciona en nuestra zona.